Ahora viene Sebastián Carmona. Sebastián es astrólogo, tarotista, practitioner de PNL en consulta privada y hace talleres. Bueno, eso es Sebastián y por eso los dejamos con ustedes y su ponencia, La verdad personal y cómo el lenguaje puede ser pernicioso como sanador. Aló, aló. Hola, ¿cómo están? ¿Por qué? No, todavía no he hecho nada. Gracias. Todavía somos pocos, así que nada, quería dejarlos súper invitados a participar. Así es que algo no les queda claro, no se pierden un poco en los conceptos porque yo voy a usar los mismos conceptos de los que habló Aníbal y de los que hablaba un poco la Paulina, pero de distinta manera. Y me voy a meter en un terreno un poco más pedregoso, más filosófico. Así que eso, siéntanse libres de... Sí, ahí sí. Ya, primero que todo, en mi ponencia yo quería contarles que yo me fui haciendo algunas preguntas con este tema de la palabra y el silencio y vamos a hablar acerca de el lenguaje, de la comunicación, de la verdad, de la pregunta de la verdad que siempre ha estado a la cuna de la filosofía, de lo conocido, de lo conocible y del silencio, por supuesto, que ocurre en el silencio. Yo les voy a contar algunos autores que he visitado, ideas que acepto, algunas que no. Es genial que coincida con algunas cosas que se han dicho acá. Es como que todo apuntara a un mismo lugar, pero en algunas no. Entonces, ahí se va a ir viendo. Primero me pregunté qué escuchamos cuando escuchamos, ¿no es cierto? Me escucho yo, escucho al otro, es una mezcla. Hay algo más, más allá de las palabras, es una interpretación, etcétera. Y bueno, ¿acaso es el lenguaje lo único que tenemos? La segunda pregunta de esta diapo. ¿Acaso es lo único que nos une? La única forma de poder llegar a un otro, a comprenderlo, a entenderlo, es a través del lenguaje. ¿Y cómo poder ser empático? Tal vez, cómo poder llegar a sentir o a percibir lo que el otro le está pasando. Sino a través del lenguaje, de las palabras. ¿Cuál es la función del intelecto y la mente? También lo vamos a tocar. Y vamos a pasar por un contraste de pensar en cómo el lenguaje puede ser pernicioso o nocivo para el ser, para la mente, no sé. Y cómo también puede ser muy sanador. Y ahí vamos a terminar esta ponencia con algunas ideas y vamos a ver qué pasa. Primero, el fin del lenguaje. ¿Para qué sirve el lenguaje? El lenguaje, dentro de algunas cosas, es un engaño, es una trampa. El lenguaje no puede ser un amparo de nada porque el lenguaje está hecho para oprimir. El lenguaje es la voz del patriarcado en sí mismo. Entonces yo no puedo pensar en encontrar la verdad desde el lenguaje. El lenguaje está lleno de condiciones y condicionamientos. Es el engaño y es una cierta paz. Una aparente paz, podría decirse, es la función del lenguaje que hace que el hombre se quede tranquilo en su no saber, en su desconocer, qué es realmente lo que está escondiendo el lenguaje, qué es lo que hay más allá. El hombre vive en su desconocimiento y en eso
se adjudica la verdad, cree tener un intelecto que le puede dar respuestas científicas, categóricas, y es como que se quedara con esa mentira. Hay una cita, que quiero leerla al tiro, no la leo después, mejor. Entonces, me quedo como hombre solo con lo conveniente, solo con lo que a mí me sirve, y me olvido que todo lo que no se está diciendo, porque cada vez que se nombra algo por ley de polaridad, se está omitiendo el contrario, hay algo que no se está diciendo, ¿no? La cuarta ley del Kybalión. Entonces, como decía, el patriarcado implícito en el lenguaje esconde el poder. El lenguaje está hecho para oprimir porque es antropomórfico. El lenguaje gira en torno al hombre. No tiene que ver solo con la cosa, sino que es algo que da respuesta de sí, desde sí. Es como muy egoísta, ¿no? Es como muy mirándose el ombligo. Autorreferente, sí. Y de alguna forma la palabra me permite estar en contacto entre estas cosas de todas maneras. La verdad, de alguna forma, es una conjunción de metáforas. Nietzsche decía que es uno de los autores por los cuales pasé, que la interacción humana es solo retórica y poética, y no puede ser nada verídico, sino que solamente estético. O sea, yo me paso un rollo, me conecto con otro que se pasa un rollo, y ambos rollos se van pasando mutuamente. Es algo así. La verdad, un ejército de metáforas adornadas poética y retóricamente, que tras un uso largo le parecen a un pueblo firmes, canónicas y obligatorias. Me gusta la palabra canónica porque tiene esta cosa como de clérigo, así como sacrosanta. Y tiene todos estos 2000 años de iglesia también, de cómo no podemos salirnos de la tradición judeo-cristiana al vivir en Occidente, y no podemos quitarle la carga o la connotación a las palabras que usamos. Por ejemplo, ¿verdad? Algo que no mencioné y que no sé si viene, es que el lenguaje es moral, y ahí está muy en la palabra canónica. ¿Por qué se habla del poder? Porque al yo tener la verdad, el resto es el mentiroso. Entonces ahí está el engaño del lenguaje, y que la Iglesia Católica de alguna manera, o la Iglesia, o no sé, o el poder de turno, ha utilizado para dominar y oprimir, porque unos tienen que tener la verdad y otros tienen que tener per se el error, o deben estar en la mentira. Sí. Dale. Sí, dale no. Okay. Entonces, respecto a la frase que pusiste ahí, te refieres como a la verdad, como desde el punto de vista social, como lo correcto moralmente, no como un hecho en sí. Por ejemplo, ¿cómo lo explico? Tú hablas de, por ejemplo, de que una persona con poder, o una organización en sí, mientras esas personas tengan el poder en sí, pueden decirle a los demás una postura que sí o sí se tiene que aceptar como verdad. Entonces, como que las personas que dicen algo contrario, sí o sí se les va a tratar de falacia o mentiroso. En cambio, por ejemplo, no sé, pues si hablamos de una verdad que sea más allá como personal o social, por ejemplo, un hecho, supongamos, no sé, estás en un planeta y sueltas un lápiz y este va a caer. Verdad indiscutible. Entonces, tú lo dices como desde el punto de vista como de lo socialmente correcto, la verdad como de en cuanto como la interacción entre las personas desde ese punto de vista, ¿verdad? Sí, por eso la ponencia se llama la verdad personal, porque la verdad no puede ser homogénea, o hay distintas verdades, pues tiene que ver con la percepción. Claro, solamente quería hacerme esa duda, si hablabas como de la verdad como desde el punto de vista desde una persona o un conjunto de personas, como respecto a cualquier punto de vista, cualquier tema que se hable, por así decirlo. Ya, no sé si te sigo, ¿cómo así?
mira, ahí dice, la verdad es un ejército de metáforas Ya, adornadas poética y retóricamente. Ya. Le aparecen a un pueblo firmes. Sí. Entonces, como de que, entonces a eso voy, de que a una cantidad de personas, un punto de vista determinado, algo que se hable, les parezca verdad. Sí. Entonces, a eso voy, de que se habla como desde un punto de vista. Sí. Claro, una construcción social. Sí, mira, y eso. Claro, eso es algo de lo que voy a hablar justamente ahora, que tiene que ver como con que hay intuiciones primarias. En la filosofía siempre se ve mucho como la palabra la intuición, esta idea primaria, como que es la esencia. Entonces se habla de que en el hombre hay un olvido de esa intuición primaria. ¿Cachai? Entonces los pueblos van instituyendo una verdad sobre otra, solapándolas y llegando a lo que tenemos ahora como verdad. ¿Cachai? Pero hay un olvido y una añoranza en el hombre de poder de poder entender esa institución que tiene que ver con el espíritu, la verdad máxima de las cosas. Ahí habla de metáforas y, claro, por eso hablaba de un pueblo, porque hay como un poder institucionalizado. Una percepción moral de un conjunto de personas. Claro, o de diccionario, ¿no? Lo que es aceptado. La metáfora primitiva, dice, está esta añoranza de una interpretación artística de un otro, y ahí me gusta esa cita: un pintor que no pudiera pintar y quisiera cantar nos revelaría algo más verídico que lo que dice cualquier persona, porque se le da al arte una connotación superior para poder, y esto es algo que yo vivo y estoy de acuerdo completamente, que las cosas no se pueden decir con palabras, o sea, cómo se explica una obra de arte, etcétera. Es como que el ser humano estuviera llamado a expresarse de esa manera, no verbal. Y esa verdad revelada o artística tal vez llega en la inspiración en silencio. Y ahí estamos hablando de algo que sale de este ruido de estar constantemente hablando. Pero de alguna manera esta mentira socialmente aceptada hace que la vida sea soportable. Porque, según Nietzsche, el lenguaje solo sirve para olvidarnos del dolor de saber que esto no tiene sentido o de que vamos a morir. Entonces, como que metiéramos ruido, así como que necesitáramos algo para no caer en la total resignación o desesperanza. Ya, voy a ir más adelante. Vamos a hablar un poco de la mente. La naturaleza de la mente es dual. Y esto es el cuerpo-aire, y es la forma en que nos entendemos entre otros. Entonces, si lo vemos de esta forma, es normal y es natural que necesitemos estar en contacto. Me llegó mucho lo de la cámara anecoica, que el hombre sin contacto muere. Y esto se ve en la psicología también, cuando uno, no sé, deja a un bebé, el bebé sin contacto humano, sin ningún otro que lo refleje, muere. El cuerpo-aire es así, necesitamos saber que estamos vivos, es como que nos diéramos sentido cuando un otro nos está mirando y nos responde, ¿no? Pero también hay ciertos vicios en el cuerpo-aire, en el cuerpo mental, como el doble estándar, el pelambre, no sé, y el abuso de, no sé, la chimuchina. Entonces, ahí yo tengo que hacerme cargo y yéndose por la línea esotérica, hay que aprender a escuchar, lo decía Aníbal en un comienzo, hay que aprender a escucharse antes de hablar, no sé, o para ver si tiene sentido lo que estoy diciendo y aprender a hablar y a callar. Sí. Eso es como la escuela de Pitágoras. Que cuando entraban tenían que permanecer por lo menos 3, 4, 5 días más o menos en silencio. No podían hablar la gente que entraba, ¿cachai? Solamente hablaban los que ya estaban dentro. Y una vez que esa persona aprendía a escuchar y a entender, podía hablar.
Así formaban a los matemáticos. Eran bien talibanes ellos, era como... Claro, Sí, sí. Pero a mí me hace sentido porque igual, o sea, primero tienes que aprender, absorber, y después puedes decir, Sí, sí. ya teniendo un criterio. Ujú. Me acuerdo que era muy importante el silencio, así como escuchar. Sí. Sí. Entonces se habla de una acción silente, de un permanecer en silencio, pero no en silencio real, sino en silenciar la mente, en llegar realmente a poder poner silencio ahí como control mental, ¿no? Cultivar el cuerpo mental, porque en el cuerpo mental también está el ego. Y el ego quiere nuestra autodestrucción. El ego es la neurosis, es la división, es el sentir que estamos separados unos de otros. Que a veces es muy necesario para llevarse en este mundo, pero bueno, ahí dice jugar a no ser para saber quiénes somos. Es como jugar a no ser. Bueno, un poco extraña esa frase. Tal vez el mayor perjuicio, el mayor daño que se le puede hacer a una persona es la indolencia o la indiferencia. La herida de la indiferencia o del rechazo o de la indiferencia es simplemente el que no te escuchen, como realmente el no tener un otro es un vacío tan grande que tal vez se responde desde esta mirada. Necesitamos de un otro que nos refleje, un espejo. A mí me gusta esta frase. Siempre encontrarás la respuesta de lo que buscas a través de tu hermano. Necesitamos de un otro para poder encontrar sabiduría a veces también. Si bien es cierto, la verdad revelada decía, llega en silencio, en la meditación. Yo creo en la meditación, me agrada mucho eso. Es cuando compartimos lo que nos pasa a veces y ponemos nuestros pensamientos en palabras y compartimos ese diálogo, esa dialéctica, en donde hay como un debate, hay como un observar qué es lo que me está pasando, qué es lo que te está pasando y qué podemos crear a raíz de esto que llega la verdadera sabiduría. Y eso es lo sanador, voy a ver después. Entonces siempre encontrarás la respuesta de lo que busca a través de tu hermano. No es necesario buscar tanto realmente, muchas veces solo compartir lo que nos pasa. Claro, y esa era como la explicación del Hijo de Dios, siempre te responde lo que buscas. Ya. Entonces, luego de observar un poco la mente, quiero hablar de lo que podría ser una aproximación del esoterismo de estos temas. Decíamos que la mente es dual, y es extraño pensar en el mundo como un uno, como una unificación luego de decir esto, porque no puedo ser dos si soy uno, ¿no es cierto? Es contradictorio. Pero ahí está operando la ley del 3 que comentaban delante y que es el reducto, la creación tal vez de 2 que tiene relación con lo que decía también recién. Es solo cuando me confronto un otro que sale un 3, que es la creación o sea, chispa divina o baja el Espíritu Santo. Se dice en distintos idiomas. La Trinidad o la Triada. Sujeto, verbo, predicado. Tal vez cuando la palabra se vuelve mágica, tal vez cuando estamos realmente creando realidad. Ahora, yo no sé si esto se tiene que hacer con un otro necesariamente. ¿Podría hacerlo yo con mis propias polaridades y crear una nueva tercera? Es una pregunta. Se habla del magismo, la magia y de cultivar el cuerpo mental. En todos estos autores como Eliphas Levi, es todo el conocimiento. Ya no es la fe, ya no es, no sé, todo está bien. No, es como tú tienes que adquirir conocimiento para poder estar capacitado. Estamos hablando de cultivar el cuerpo mental. Estamos hablando de tener las palabras necesarias para poder expresar lo que me pasa. Cuerpo mental es cuerpo aire, cuerpo agua es cuerpo emocional, cuerpo
cuerpo mental apacigua cuerpo emocional, comprende cuerpo emocional, encausa cuerpo emocional, libera, hasta sana. O sea, la sesión de psicoterapia o con una persona que te escuche, el psicoamigo, no sé, es solamente poner en palabras lo que estamos diciendo, lo que estamos sintiendo. Hay distintas escuelas, pero yo entiendo y me gusta creer que el cuerpo aire apapacha al cuerpo emocional. Pero si nos remontamos un poquito, parece ser que ha sido al revés. Yo también creo. El cuerpo emocional, el cuerpo aire se ha subyugado al cuerpo emocional, quizá por la cultura en la que estamos, pero como todo indica de que finalmente no es que lo contenga, sino que se impone sobre él, al punto de que tenemos una sociedad como la que tenemos, que no nos expresamos emocionalmente. Sí, pues esa es la gran crisis. Por eso que yo veo un poco que la respuesta está en el cuerpo mental, porque el cuerpo emocional no es más bien receptivo, es de principio yin. Entonces, lo que igual Las dos polaridades del cuerpo emocional. Entonces tienes el yang y el yin. ¿En el cuerpo emocional mismo? ¿Cómo así? Nunca somos solo femenino o masculino. De ahí el labor, ¿no? De integrar, como decía la compañera. Sí, es que yo lo decía por la crisis que tú decías que estamos teniendo, que es precisamente ese tal vez como quedarse estancado en lo yin, o no entender lo yin, o rechazarlo y mandarlo a la sombra, y por tanto no abordarlo o no comprenderlo, porque es caos. Entonces estamos todo el rato en lo yang, pero no usamos lo yang para entrar ahí y para poder sacar lo que se necesita realmente. Tal vez como que lo veo de esa... Igual yo me baso un poco en la astrología, como por eso... Sí, yo no sé mucho de astrología, pero comprendo un poco lo que es la medicina tradicional china o un poco el Tao, etc. Por eso lo veo como... Siempre está este complemento. Y de ahí como no sé, quizás desde la PNL y otras cosas, como de integrar el opuesto. No sigo fortaleciendo solo mi capacidad mental, sino que integro mi capacidad emocional. ¿O no? Sí, de todas maneras. Yo desde cómo lo veo como los elementos, los 4 elementos, agua, tierra son yin y aire, fuego son yang. Entonces hay una cosa expansiva en el aire y el fuego, la mente, y algo más receptivo en el agua y la tierra. Al menos esa es mi tipología, pero me gustaría saber más también de la percepción china, y me imagino que es muy compleja y que habla de distintas cosas. O sea, finalmente ese círculo dentro del círculo dentro de otro círculo. Exacto. Fibonacci. Y me da la sensación de que es muy cuático, porque todo llega a lo mismo. Todo llega exactamente a lo mismo. O a un reducto, a una síntesis, no sé. Entonces, en esoterismo igual hablamos de integrar ambos polos, de hecho, lo que comentábamos. El femenino y el masculino, el yin y el yang. El mecanismo, el camino de esto yo creo que es el que varía. Entonces cuando yo estoy comunicando, muchas veces me estoy sanando. Si es que no estoy cayendo en el vicio o en la tontera por la tontera, lo que decía adelante, realmente para ser esotérico o realmente cultivar bien el cuerpo mental, no puedo decir una cosa, después decir otra, no puedo andar pelando, o sea, no tiene ningún sentido. Tal vez en ese sentido es más coherente hacer silencio, y tal vez ese es el juego de saber cuándo callar. Por eso decía aprender a hablar y aprender a callar. Cuándo omitir, cuándo modificar, a sabiendas de que no puedo caer en la indiferencia, porque decía también que la indiferencia es uno de los daños tal vez
de infancia que tenemos. Eso. Ya, entonces yo propongo, para mí, a mí me hace sentido que hace falta voluntad. Y hace falta voluntad, pienso en Aries, por ejemplo, en obtener como la voluntad de un poco lo que decía antes, de ir adentro, de ir al yin, de entender esa vulnerabilidad para expresarla. El principio yang es agresivo. Para decirle a una persona te amo, necesito ser agresivo, necesito tener coraje. Y yo creo que la crisis de la que hablábamos delante es una crisis de coraje, es una crisis de voluntad, de autocontrol, obviamente de autoconciencia, de autoconocimiento. Pero yo pongo el énfasis en el cuerpo aire, en este coloquio, en la palabra y el silencio, porque considero que, claro, que es fundamental para vivir mejor nuestro mundo emocional. El saber contar con amigos, tal vez salir del congelamiento. Acuario es tener redes, es poder hacer vida social. En Géminis yo comunico, en Libra tengo un otro que me refleje. Entonces veo un camino muy, muy, muy próspero por ahí. Y acá hay algunas preguntas que yo contesto, pero que no tienen que ser así, porque es la verdad personal. ¿Es bueno hablarlo todo? No. ¿Es bueno tener una verdad? Sí, y ahí está lo que decía, ¿no? La voluntad de mojarse un poco el potito, ¿cachai? Como decir, sí, me la juego por esto, no ando a tus ritmos. Creo que gran parte del esoterismo habla acerca de ir a tus propios ritmos. O sea, entiendo esto, entiendo aquello, te escucho, te acepto, permito que exista un otro, pero no lo mato ni me mato a mí en el fondo. Creo que todo tiene que ir en su justa medida. Creo que es bueno hablar también, es bueno comentar las cosas, lo que hablaba de Acuario. Pero no hablarlo todo. No hablarlo todo porque eso cae en los vicios del lenguaje, en los vicios de que... Por eso partí diciendo que el lenguaje puede ser pernicioso y nocivo, porque en el lenguaje hay una trampa, porque es difícil dejar de juzgar. Cuando uno piensa, muchas veces está juzgando, cuando juzgamos condenamos, y ahí ya se te fue el esoterismo a cualquier otro lado. ¿Cachai? Filtrar lo que decimos. Yo lo veo como claro, filtrar, pero también eso, más macro, cultivar el cuerpo mental. Los niños son sinceros siempre, sí, y están muy conectados. Por eso te lo pregunto, el tema de no hablarlo todo, porque puede ser, claro, una cosa como de que uno puede dañar a un otro, pero también es lo que yo pienso. Entonces, ¿por qué los niños sí se lo permiten? ¿Por qué nos vamos como poniendo muros después para no decir las cosas? Quizás podemos decirlo todo, quizás el tema está en cómo decirlo. ¿Me entiendes? Porque, o sea, yo estoy en términos generales estoy de acuerdo contigo que uno no puede hablarlo todo, pero ¿por qué no podemos hablarlo todo? Porque a veces podemos destruir a uno. Exacto. La sinceridad, pero ahí pasa por otro tema. No estamos acostumbrados a ser honestos con el otro. No estamos acostumbrados a que nos digan las cosas tal cual son. No queremos escucharlo tampoco. ¿Cachai? Entonces, insisto que tal vez no es quizás la forma en cómo decimos las cosas. Los niños son tremendos, porque como no filtran, son súper directos y Sí, le voy a dar la palabra a él que quería hablar. No sé, estabas levantando la mano por allá atrás, sí. Aparte que cuando se decir que la palabra era nociva, sí, encuentro tu punto de vista súper claro, pero también encuentro que a través de la palabra uno sí puede sanar. Y, por ejemplo, yo me he hecho una hipnosis ericksoniana y he leído muchos libros cómo hablarme a mí misma
sanarte a ti misma, y es como uno se habla a uno mismo, como uno sana. Entonces, así como puede ser un arma mortal y uno con una palabra puede ser una piedra que destruye a una persona, también puedes sanar a una persona a través de la palabra. O sea, la voz tiene vibración, lo que hablaba Paulina, el reiki, los cuencos. Exacto. Y también la terapia O sea, cristiana es una terapia que absolutamente te sana a través de, bueno, la hipnosis y la inconsciente, pero a través de la palabra de un médico. ¿Cómo se llama esa terapia? Ericksoniana. Ah, ya, sí. Que trata mucho con el PNL también. Claro, sí, el PNL toma en parte la hipnosis ericksoniana, sí. Milton Erickson. Sí. En literatura hay una frase que es el secreto de aburrir está en decirlo todo. O sea, para que escribir y escribirlo todo es aburrir al leyente. Sí, pues totalmente de acuerdo. Y voy a comentar con respecto a la palabra sanadora, es que es curioso que cuando uno dice cosas bonitas, el cuerpo, ya este experimento que hizo este japonés, ¿no? Que somos un 80% de agua, te quiero, estoy contigo, tienen un efecto vibracional en las personas, incluso cuando las leemos. Entonces, efectivamente el lenguaje puede ser muy sanador. Volvemos al agua, siempre. Podemos, eso, como pensando un poco en lo que decía ella y lo que han hablado, estos dos cuerpos siempre están al mismo tiempo. No estamos solo en la mente y después en la emoción, ¿no es cierto? Estamos en ambos. Por lo tanto, se dice que un camino podría ser por medio de la palabra llegar a la emoción, así como por la emoción a la palabra. Pero creo que también sin emoción, o palabra sin emoción, no va a ser sanador. Oh, qué buena la... Ya, a ver, Dani. Yo tengo algo que aportar ahí también, que yo siento que... Dale. Como armar la cámara anecoica. Eso no existe. Eso se arma y ni siquiera es verdad. Porque no es que dejó de vivir. Yo creo que las emociones no existen si yo no creo en lo que pienso. Las emociones no existen si yo no creo en lo que pienso. O sea, si yo no le doy valor a lo que me está diciendo la mente, que la mente es bien loquilla, no me pasa nada. Eso. Es que todo el rato estoy hablando de eso, de cultivar el cuerpo mental. Al final en la mente está el ego, por eso decía. Y no es la mente, hay una parte que decía, la mente es el genio maldito, que se dice, como está la trampa, y la mente es como la perversa. Y no, la mente es muy buena aliada, pero es una pésima maestra. Porque la mente, tú necesitas... Está contaminada con todo este tema cultural, con las creencias, porque si le sacáramos todo eso, la mente se podría conectar con nuestro sentir, podría darle una expresión más pura a nuestro sentir. No sé si me explico. Estamos un poquito contaminados. Un poquito harto. Sí, la mente puede ser un muy buen gatillo. De hecho, en la magia se habla de que es el gatillo. La palabra, Eliphas Levi decía, la palabra y el verbo. La palabra es pasiva, el verbo es activo. Es el gatillo de la emoción, que la magia también, se podría decir, ocurre cuando la emoción y la palabra están unidas. Yin y yang, no sé, es algo... Cuando yo puedo llegar al centro de mi ser. A ver, ¿cuál es la otra? Creo que esa es la última. No está restando. ¿Qué cosa, Nati? Pablo. Claro, lo que hablábamos del lenguaje, que es sanador. A veces se enreda la maraña conversando lo que nos pasa, poniendo las cosas en... Lo que sentimos en pensamiento, o sea, en palabra.
y por supuesto cuidando nuestra vulnerabilidad. No es bueno abrirse a cualquier persona, o sea, mi vulnerabilidad es mía, es mi responsabilidad. Y yo creo que es importante cuidar la verdad personal, tal vez no defenderla, sí, ¿por qué no? Pero sí tenerla, ¿cachai? Como tener una verdad y jugársela por algo. Eso es lo que hablaba de la voluntad, y eso es en parte como que quiero terminar esta charla. Porque siento que la crisis es crisis de coraje, es crisis de voluntad, es crisis de autoconciencia y de autocontrol. Para poder salir al mundo público, tengo que tener mucha conciencia de mí, tengo que tener mucha conciencia de cómo funciona la mente, haber cultivado mínimamente mi cuerpo mental, y eso implica un trabajo previo de bajar a la emoción, tal vez en silencio. Tal vez yo necesito el silencio para escucharme, que es lo que se hablaba, ¿no? Entenderme a mí, poder después salir mucho más con fuerza. Estoy pensando en Aries todo el tiempo, en eso. Gracias.